Saludos a todas las personas que miran nuestro canal, qué gusto saludarlos y hoy vamos a tener un tema fascinante que tiene que ver con Samuel, Saúl y la evocadora de espíritus de muertos, la conocida como la divina de Endor. Este tema ha fascinado a muchas personas durante décadas y siglos, haciéndose preguntas cómo un pasaje tan extraño en la Biblia puede llevar a muchas personas o a algunas personas a confusión. Nosotros creemos que hay solución, pero también, como es un pasaje difícil, la solución requiere de datos, de detalles, de contexto, y es así que cuando abordamos la Biblia tenemos que recordar que la Biblia es un libro que tiene distancias culturales, lingüísticas, contextos diferentes a los nuestros, y cuando vamos con la mente occidental a abordar los relatos de la Biblia nos podemos encontrar obstáculos y tenemos que identificarlos, reconocer nuestras presuposiciones, saber cuando estamos equivocados y cómo controlar el proceso de interpretación bíblica, lo que también llamamos exégesis, es saber qué había en la mente del autor, del agiógrafo, cuando nos comunicó la información primero a la audiencia receptora de su época, y también el texto nos alcanza a nosotros y alcanza a todas las generaciones porque es revelación de Dios. Samuel y Saúl también está involucrado, por supuesto, la evocadora de muertos en Endor. Lo hemos titulado Saúl y la divina de Endor, engaño o realidad. Nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién apareció realmente ante Saúl? ¿El profeta Samuel o un espíritu impostor? Esa pregunta la vamos a responder en la medida que avance nuestro estudio. La segunda que podemos hacer es, ¿puede una divina traer de vuelta a los muertos? Es decir, ¿sabe una divina, una nigromante, sabe evocar muertos y tener efectividad en en esa invocación, sacarlos del lugar donde están? Desde la perspectiva bíblica lo vamos a responder también. El pasaje que nos ocupa se encuentra en Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 28, principalmente versos desde el 3 hasta el 20. Antes hay 2 o 3 versículos, después también, pero no nos interesan tanto porque lo que queremos es resolver este dilema que, como ya les mencioné anteriormente, ha traído bastante confusión a las personas desde épocas antiguas, ¿no? Desde el principio del cristianismo y antes también. Así que, ¿qué nos enseña la Biblia sobre todo este evento y sobre la consulta a los espíritus? Primero vamos a ver un poco el contexto histórico, la historia y la geografía que está como base de este pasaje. Tenemos algunos nombres de localidades como Sunem, el monte de Gilboa, y también Endor, que es la ciudad o la región que nos interesa porque ahí se encontraba la divina que Saúl va a consultar. Ahora bien, por ejemplo, Sunem, cuando revisamos el texto, vamos a primero de Samuel capítulo 28, nosotros vemos que los filisteos se habían establecido, el ejército de los filisteos se había establecido en la región. Van a acampar en Sunem, es un pueblo del territorio de la tribu de Isaacar. Esto se encuentra en el límite, bueno, el monte Gilboa, que es otra región donde va a acampar el ejército de Israel. Gilboa está en el límite entre Isaacar y Manasés. Es un monte bien conocido en la Biblia. Volvamos a Sunem, donde están acampados los filisteos. Esta región es conocida por la tsunamita. ¿Se acuerdan ustedes? La tsunamita que recibió al profeta, bueno, en una serie de acontecimientos. Hay una canción muy conocida que las personas eh, han cantado. También tiene que ver con esta región. Sunem, la tsunamita. En el caso de, bueno, Eliseo y la mujer tsunamita lo puedes encontrar en Segundo de Reyes, capítulo 4. Ahí puedes leer, puedes revisar la información. Sunem está al suroeste del mar de Galilea. Si miras un mapa, está al sur oeste de este conocido mar de Galilea. En cambio, el monte Gilboa, que es donde Saúl y el ejército de Israel van a acampar, es un monte que se encuentra, ya lo dije, en el límite entre la tribu de Isaacar y Manasés. Y es conocido también por la famosa batalla donde mueren Saúl y sus hijos.
que lo encontramos acá en 1 de Samuel a partir del 28, 30, 31 también, los capítulos. El monte Gilboa se encuentra al sur de Sunem, están bastante cerca, entonces los filisteos están ubicados en Sunem, en el monte Gilboa está el ejército de Israel, y ahora Saúl, que está aterrado, no es la primera vez que está aterrado cuando enfrenta al ejército filisteo, pero vamos a leer en el verso 3, dice, Samuel había muerto, todos los de Israel habían estado en duelo por él y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había expulsado de aquella tierra a los encantadores y adivinos. Es decir, es una expulsión bastante radical. Ya la prohibición la encontramos en el texto de la Biblia, en muchos pasajes, en varios libros, la prohibición de consultar evocadores de muertos, de espiritistas, digamos, hechiceros, encantadores, agoreros. Hay una serie de nombres que puedes ir revisando poco a poco para que veas estas costumbres que había, que eran propias también del antiguo Oriente Próximo y de otras regiones del mundo antiguo. El verso 4 dice, se reunieron pues los filisteos, llegándose acamparon en Sunem. Asimismo Saúl había reunido a todo Israel, los cuales acamparon en Gilboa, en el monte Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo temor y su corazón tembló en gran manera. Está aterrado, es un ejército poderoso, con armas sofisticadas de la época y ya es un enemigo tradicional de Israel en ciertos tiempos, digamos, en la historia. Ahora bien, tuvo temor, pero el verso 6 dice, y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Estos eran los medios tradicionales para consultar a Yahvé. Lo podemos revisar en varios pasajes de la Biblia, pero Yahvé no le respondió a Saúl. Por lo tanto, Saúl va a tomar una decisión. Hablemos un poquito de Endor, porque ahora en el verso 7 él va a preguntar. Bueno, entonces dijo Saúl a sus siervos, buscadme a una señora de adivinación. Es una palabra en hebreo muy interesante, que más adelante vamos a hablar un poquito más, pero ese término eh, es un término que habla en algunos contextos, tiene algunas acepciones y tiene cognados en otros idiomas como el sumerio, el acadio, el ugarítico. Tiene que ver con un hoyo, un lugar donde se evoca espíritus. También algunos lo han relacionado con los odres, como si fueran objetos para consultar espíritus. Había otros medios de adivinación, por ejemplo, tenemos un texto en el libro de Génesis donde, eh, digamos, José está tratando con sus hermanos y se habla de una copa de adivinación. No necesariamente que José adivinara a través de esa copa, sino que era como un tipo de señuelo. Estaban tratando con el pasado y la maldad de los hermanos de José. Entonces acontece algo ahí, que más adelante yo les voy a dar el texto para que lo revisen. Entonces Saúl pide que busquen a una señora que adivine, que evoque muertos o espíritus de muertos, para que vaya a ella y consulte por medio de ella. Y sus siervos le respondieron, en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Bueno, Endor está ubicada en el territorio de la tribu de Isaacar, pero era posesión de la tribu de Manasés. Eso era muy común en el mundo antiguo, ¿no? En Israel, que en una región de una tribu, otra tribu tuviera alguna ciudad que controlara en cierto contexto. Eso lo podemos encontrar en Josué 17:11 también. No lo vamos a leer ahora para enfocarnos bien, estar siempre orientados hacia nuestro tema de discusión. Este Endor es conocido por la historia de Saúl consultando a esta divina, y Endor está ligeramente al noreste, perdón, de Sunem. Quiere decir que están bastante cerca, algunas millas de distancia, y como ya ustedes saben, los filisteos están en Sunem, los israelitas están en el monte Gilboa, y Saúl tiene que ir a Endor, y para no atravesar por el ejército, porque si lo identifican lo matan, él se tiene que disfrazar y va a tomar una ruta alternativa, rodeando probablemente el ejército de los filisteos
por la llanura de Jezreel hasta llegar a Endor, que estaba bastante cerca. Y Endor la encontramos en el suroeste del mar de Galilea. Todas estas regiones estaban bastante cerca. Así que en el verso 8 dice, y Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y partió con 2 hombres. Llegaron a aquella mujer de noche y dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Acuérdense la mentalidad, en la tradición, las creencias de Israel, el Sheol o el conocido Seol es el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento no tenemos tanta información sobre esta región así, aunque sí hay pasajes bastante interesantes donde hablan de las sombras del Sheol, espíritus de muertos que se levantan en ciertos contextos, y también es el lugar de los muertos como tal, tanto de justos como de injustos. Si vamos al pasaje, al relato de Jesús sobre el rico y Lázaro, ahí se identifica un lugar que se llama Hades, que es el término griego para el Sheol hebreo, y también tenemos el seno de Abraham, y este seno de Abraham es el lugar donde están los justos, pero no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es Jesús el que introduce este concepto y con estas características, y recomiendo que vayan a Lucas capítulo 16 y lean ese relato de el rico y eh, y Lázaro, ¿no? Entonces ahí te va a arrojar bastante luz, hay una serie de detalles, pero si vamos con esa mentalidad al texto de Primero de Samuel 28, puede que nos confundamos un poco y después vamos a ver por qué. Entonces ya Saúl ha llegado a este lugar a través de esta ruta alternativa, por eso se tiene que disfrazar. Bueno, nosotros creemos que él se disfraza por 2 razones. Primero, para que nadie lo identifique. Recuerden que los ejércitos no es que estaban ahí como piedras, como pedernales estáticos, tenían espías en los alrededores para dar información constantemente a los generales, a las personas que estuvieran liderando los ejércitos, y también se tiene que disfrazar porque si llega como rey, como el rey Saúl, que ya había expulsado a los adivinos y a los encantadores, entonces la adivina, la evocadora de espíritus, no lo iba a recibir o se iba a alarmar de entrada. Entonces ahí vemos la estrategia, toda una estrategia que estamos identificando. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado hasta aquí? Recuerden, estamos en el verso número 8, ya Saúl está con la adivina, pero nos hacemos una pregunta, ¿por qué Saúl está consultando una adivina si eso estaba prohibido en la Biblia? Y ahora vamos a ver los lugares donde está prohibido. Bueno, hablemos un poco de la trayectoria de Saúl. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Yahvé no le responde a Saúl ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Saúl? Si nos ubicamos en el contexto, digamos, en el contexto histórico, según la tradición cronológica de la Biblia, Saúl va a gobernar desde el año 1051 hasta el 1011. Entonces pudiéramos ubicar este relato aproximadamente en el año 1011 antes de Cristo, ¿no? Estamos en el siglo XI, así que ya puedes contar antes de Cristo y sabes más o menos dónde estamos ubicados en la historia y en la cronología de la Biblia. Así que Saúl, el periodo histórico que le precede a la monarquía, que es iniciada con Saúl como rey, después viene David y después Salomón, el periodo que le precede es el periodo de los jueces, donde hay una serie de caudillos que Dios va a ir levantando para defender al pueblo de los ataques y de la invasión de ciertos pueblos que están alrededor de Israel. Pero también debemos recordar que Samuel es considerado como el último de los jueces y es también un profeta muy importante, que es el que va a liderar los procesos de la monarquía inicial y con el periodo también digamos, estuvo interactuando también con David, con el rey David. Así que la trayectoria de Saúl es una donde abunda el orgullo, la soberbia, la rebelión contra Yahvé y contra su palabra, y también la envidia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Saúl, eh, estoy tratando de no alejarme del tema para mantener la línea, ¿no? Saúl, si leemos primero de Samuel 13, del 13 y 14, y primero de Samuel 15, 11, vamos a encontrar
textos que hablan abiertamente de lo que Dios está diciendo de Saúl. Vamos a buscar primero de Samuel 13, 13 y 14. Tengamos siempre la Biblia a mano. Recuerden que no hacemos teología o no abordamos los relatos de la Biblia desde las emociones, desde escuelas de pensamientos que muchas veces no mantienen el control metodológico, sino que lo vamos a abordar desde la Biblia. La Biblia va a explicar la Biblia, el contexto es importante. No importa cuánto podemos saber de idiomas antiguos o de culturas antiguas, si nos salimos del contexto, aunque hagamos una exégesis muy rigurosa sobre un versículo, si lo sacamos de su contexto, nos vamos a equivocar probablemente. Entonces, en el verso 13, 13 y 14 dice así: y Samuel dijo a Saúl: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yahvé tu Dios te ordenó, pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren el privilegio que este hombre llegó a tener al principio. Pero ahora, verso 14, tu reinado no será duradero. Yahvé ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yahvé ha designado como caudillo sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Yahvé te ordenó. Ahí tenemos una evidencia. Estamos en el capítulo 13 y nosotros estamos estudiando el capítulo 28. También tenemos en 1 Samuel 15, 11. Me pesa. Bueno, el 10 dice: entonces vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo: me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Yahvé toda aquella noche. Tenemos el testimonio de Samuel como profeta de Dios, tenemos el testimonio de Yahvé, y ya estamos viendo un poco de la trayectoria de Saúl, la rebelión, la obstinación, la desobediencia. Otro caso en su vida como rey lo tenemos, ¿se acuerdan ustedes? El espíritu malo o el espíritu o el mal espíritu que aterroriza y atormenta a Saúl en determinadas condiciones en su reinado y de acuerdo a la actitud que él tenía. Bueno, lo encontramos en 1 Samuel 16. Y ustedes verán qué interesante. Si no lo has leído, es muy interesante. Y ustedes verán cómo estos pasajes nos ayudan a entender el contexto del capítulo 28, que es el que nos interesa. Recuerden que ya Saúl llegó a la casa de la pitón, o al lugar donde estaba la llamada pitonisa. Es un nombre un poco más griego o con etimología griega, pero igual está allí con la divina y ya le solicitó que le hiciera venir a alguna persona. En el verso 16, perdón, 1 Samuel 16, específicamente versos 13, 14, 15, 16 y 23, el 13 dice: Samuel entonces, tomando el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, está hablando de David, y el espíritu de Yahvé se apoderó de David desde aquel día en adelante. Y Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Se acuerdan que ahí es donde esa es la ciudad de Samuel, y ahí lo habían enterrado cuando él murió? Vamos al 14. Y el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahvé lo aterrorizaba. Y los siervos de Saúl le dijeron: he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Verso 16. Ordene nuestro Señor a sus siervos que están ante ti, que busquen un varón que sepa tañer el arpa, y acontecerá que cuando le acometa el mal espíritu de parte de Dios, tañerá en su mano o con su mano, y te pondrás bien. Ahora saltamos del capítulo 16, verso 16, al versículo 23, donde dice: y cuando el espíritu de parte de Dios acometía a Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano, y Saúl se sentía aliviado y mejoraba, y el espíritu malo o mal espíritu se apartaba de él. No vamos a explicar qué está sucediendo aquí, cómo es posible que un arpa pueda aplacar la invasión de un espíritu, pero porque nos salimos del tema, pero nos llama la atención el mal espíritu, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos al capítulo 18, específicamente versos 10, 18, 10, ¿se acuerdan ustedes cuando
David regresaba de victorias con el ejército enemigo, que las personas empezaron a danzar, las mujeres, y a cantar: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. El texto nos enseña que Saúl se indignó eh, en gran manera, pues ese dicho le pareció malo ante sus ojos y dijo: a David le dan 10,000 y a mí me dan miles, no le falta sino solamente tener el reino. En el verso 10, al día siguiente aconteció que un mal espíritu de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien desvariaba furioso en su casa, y David tañía con su mano, como solía hacerlo día a día, y Saúl tenía su lanza en la mano. Después nos vamos al capítulo 19, verso 9, para no extendernos demasiado con este tema del espíritu malo, que es un tema interesante que podemos trabajar en otro momento. En el verso 9, pero el espíritu malo de parte de Yahvé vino otra vez sobre Saúl, estando él sentado en la casa con una lanza o con su lanza en la mano, mientras David tañía con la mano. Y después dice que Saúl procuraba clavar la lanza con la lanza David en la pared, pero él se escurrió ante Saúl y la lanza se clavó en la pared, en tanto que David huía, poniéndose a salvo aquella noche. ¿Se dan cuenta? Lo importante es que es revisar el contexto donde hay un pasaje difícil como el del capítulo 28 para poder entender un poco lo que está sucediendo y hasta dónde lo llevó la rebelión, la obstinación. Ahora bien, hablando de la trayectoria de Saúl, vemos que en primero de Crónicas 10:13, primer libro de Crónica 10:13, hay algo que se declara categóricamente y se dice así: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahvé, contra la palabra de Yahvé, la cual no guardó, y aún consultó a una que evoca espíritu de muertos. Si no consultó a Yahvé, por esa causa le quitó la vida y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, hasta aquí vemos un poco la trayectoria de él y que dice este texto, que es muy interesante, primero de Crónicas 10:13, lo que nos dice cómo se les reprocha el consultar a los muertos. ¿Por qué? Porque sabemos que no se podía consultar a los muertos a través de adivinos, a través de agoreros, medium, etcétera. Esto es espiritismo y eso está mal en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay prohibiciones claras, literales, en el Antiguo Testamento en contra de la adivinación, la nigromancia, la hechicería, etcétera. Estas prácticas violan la ley de Dios y ofenden gravemente a Dios. Las personas que practiquen la hechicería no entrarán en el reino de los cielos, y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. No van a heredar la herencia que Dios le ha dado a sus elegidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahora, solamente los voy a leer rápido para que vean las prohibiciones que había y que quede claro a los creyentes, a los cristianos, que desde la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está prohibido consultar espíritus de familiares muertos a través, bueno, está prohibido consultarlos. Yo digo a través de adivinos, encantadores, eh, agoreros, personas que consultan otros tipos de objetos y vehículos. Entonces, por ejemplo, Levítico 19:31 dice así: no os volváis a los encantadores, ni consultéis a los adivinos, no los busquéis para contaminaros con ellos. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Hay otro texto en Levítico 26 y dice: y la persona que se vuelva a los encantadores y a los adivinos para prostituirse en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Hay otros pasajes en Levítico 20:27, en primero de Samuel 15:23, etcétera, en el Antiguo Testamento me refiero, pero hay uno que no quiero dejar de leer por lo explícito que es y los detalles que nos dan. Y lo encontramos en Deuteronomio 18 del 9 al 13. Ahí lo puedes anotar, lo puedes revisar después con tranquilidad. Repito, Deuteronomio 18, 9 al 13. Y dice así el texto:
Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni pronosticador. Es un término que usa esta versión que es la BTX primera edición, la Biblia textual. Pronosticador, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a un espíritu, ni quien pregunte a los muertos. Porque abominación es a Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios las expulsa de delante de ti, es decir, a las naciones. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros, pero a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, también vemos algunos relatos, inclusive donde se relacionan los textos con espíritus, quizás con demonios y demás. Por ejemplo, encontramos en Hechos, vamos a Apocalipsis primero, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego, o en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y el otro texto, hay más, pero el otro texto se encuentra en Hechos 16, del 16 al 18. La divina de Filipos. Acuérdense que yo sé que es un texto muy conocido. Y aconteció que cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu pitónico. Ese término pitónico viene de una palabra, un vocablo griego que era muy común en el mundo grecolatino y tiene su trayectoria, su antecedente etimológico por ciertas prácticas que había en Grecia. Y adivinando daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en el mismo instante salió. Aquí podemos ver, para resumir esta primera parte, que está prohibido la consulta a estos adivinos, agoreros, evocadores de muertos, nigromantes, etcétera. Estaban expulsados de Israel por orden de Yahvé y estaba prohibido consultarlos. Entonces, ahora volvemos a nuestro pasaje en 1 Samuel 28. Saúl está allí y vamos a ver qué sucede en el verso 9. Por ejemplo, la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha exterminado de la tierra a nigromantes y adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacer que muera? Hasta este momento, la adivina no sabe quién es la persona que tiene delante. Saúl está disfrazado, no viene con un séquito real, no hay soldados, etcétera, solo tiene sirvientes y han tomado las medidas para no ser descubierto en los dos escenarios que ya les comenté. Ahora bien, Saúl, verso 10, le juró por Yahvé diciendo, vive Yahvé que ningún castigo te vendrá por este asunto. Ahí vemos la hipocresía de Saúl, que al ser desobediente a la palabra de Yahvé, a las ordenanzas que se les habían indicado, ahora está jurando o invocando a Yahvé para decirle supuestamente una verdad a esta adivina. Eso es propio del proceder de las personas que están obstinadas, que son arrogantes, que son soberbias, muchas veces porque no obedecen a Dios y después quieren pretender representar a Dios. Ahora, el verso 11, la mujer entonces le preguntó, ¿a quién te haré subir? Y él dijo, hazme subir a Samuel. Hasta ahí no hay problema. Miren el procedimiento. Este es un texto único en las Escrituras sobre un proceso tan largo de evocación de muertos o de espíritus, pero vemos un proceso que nos podría arrojar luz a las personas que les interesan las ciencias bíblicas, etcétera. ¿Cuál sería el procedimiento en el mundo antiguo para consultar a una divina, a un encantador y demás?
Ahora bien, el verso 12. Y al ver a Samuel, la mujer clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo, este detalle es importante, cuando ella ve a esa aparición, dice el texto es el que lo está diciendo, es el narrador, al ver a Samuel, la mujer exclama a gran voz, es decir, se ha asustado, está aterrada, exclama a gran voz, me imagino que vocifera, y le dice a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, y el rey le dijo, no temas, ¿qué es lo que estás viendo? Recuerden que los textos, los relatos son muy específicos, no entran en tantos detalles como las personas piensan. Probablemente la mujer se tuvo que calmar, se tuvo que tranquilizar un poco y Saúl le está dando confianza para que continúe porque lo necesita. No sabemos todas las palabras que se dijeron, pero el autor, el narrador, nos está informando, ¿no? Dice, no temas, ¿qué es lo que estás viendo? La mujer respondió a Saúl, veo a un ser celestial. Bueno, eh, que sube a la tierra, es decir, que sale de abajo, sube a la tierra y esta versión le llama ser celestial. Hay versiones donde dan la idea de una persona, un ser sobrenatural. Bueno, el término que se usa en hebreo es Elohim. Ya ustedes saben que Elohim es un término que de manera general se refiere a Dios o a los dioses y también se refiere al Dios de Israel, al único y verdadero Dios, el único verdadero Elohim. Pero también el término Elohim aparece en contexto para jueces, magistrados, en ocasiones dioses ajenos o dioses paganos. Ahora, la única vez, eso es un detalle que tenemos que mantener en mente para poder resolver este dilema, la única vez que el término Elohim se utiliza para referirse al espíritu de un muerto es este pasaje en toda la Biblia. Es este pasaje. Eso es interesante. Eso es un detalle, eso es un dato que me puede arrojar luz. Verso 14. Y dijo ella, y dijo a ella, ¿cuál es su forma? Ella le respondió, sube, repite la idea de salir de abajo a la tierra, sube un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel e inclinó el rostro a tierra y se postró. Saúl entiende, Saúl no está viendo lo que está sucediendo, eso está claro en el texto, es la mujer la que está viendo según el relato del narrador, del agiógrafo. Entonces, Saúl depende de la intermediación de esta adivina y el mundo espiritual. Eso es una idea clara. Ahora bien, Saúl inclina su rostro a tierra y se postra. Muchas personas han dicho, bueno, si hubiera sido Samuel, no se hubiera dejado adorar. El texto no dice necesariamente que lo está adorando. Esto es una costumbre que se ve en el Antiguo Oriente Próximo. Inclusive tenemos pasajes bíblicos de personajes de la Biblia, como el caso de Lot, que se postra a tierra ante los ángeles que vienen a visitar Sodoma, y los ángeles no le dicen nada. Claro, para nosotros está muy claro que en Apocalipsis al final, en 2 ocasiones al menos, Juan se postra delante del ángel que le traía la revelación y el ángel los reprende, le dice, no lo hagas, adora solamente a Dios, yo soy un consiervo tuyo. Sí, este ángel detiene el proceso de adoración que había iniciado con Juan y está muy bien. Ahora bien, en el mundo antiguo, en el Antiguo Oriente Próximo, hay relatos tanto bíblicos como extrabíblicos donde las personas se postraban ante iguales o ante superiores. Eso es muy común. Entonces no es de extrañar que Saúl se postre delante de Samuel. Recuerden que él está aterrado, pone su rostro, se inclina, es un tipo de reverencia, pero no necesariamente tiene que indicar adoración, porque de esta manera algunas personas dicen, bueno, Samuel tenía que haberlo reprendido. Hay que tener cuidado, hay que revisar el contexto histórico, cultural de la Biblia en el Antiguo Oriente Próximo para que veamos las prácticas y cómo manejar estos relatos con mucha cautela, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya en el verso 15, estamos avanzando bastante. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Elohim, ahora sí se refiere a Yahvé,
Elohim se ha apartado de mí y ya no me responde ni por profeta ni por sueños, por lo cual te he llamado para que me hagas saber lo que debo hacer. Saúl quiere saber qué hacer y qué va a pasar también. Por eso se invocaba a los muertos, porque había la creencia de que los muertos podían darle luz a las personas para tomar decisiones, igual que hoy, cuando la gente consulta medium espiritistas y otras vías, como la santería, lugares donde consultan muertos, la gente lo hace con el propósito de conocer su vida, qué está pasando, qué pasos tomar ante situaciones complejas y probablemente, como el caso de la lectura de cartas o lectura de manos o lectura de otros animales también que existen, qué va a pasar en el futuro. Ahora bien, eso es lo que pretende Saúl, este personaje que según el narrador es Samuel, le dice que me has inquietado. Se supone que las personas que han muerto, el espíritu de esas personas están en un lugar de tranquilidad, de reposo, los que son salvos, por supuesto, y estoy saltando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay una brecha, hay un contexto teológico que hay que explicar con detalles, el tema del Sheol, del Hades, del seno de Abraham, lo que significa el abismo, que si nos detenemos en cada término para analizar la etimología, la evolución de esa etimología y los contextos, no nos alcanzaría el día para eso, ¿no? Entonces, vamos a detenernos en el verso 15, nos detenemos ahí. Eh, Hay algunas teorías, yo quiero hablar quiero hablar de 3 teorías que yo he tratado de resumir para analizar cada una de ellas y ver cómo nos ayudan a entender el texto y cuál de ellas es más plausible, en cuál de ellas tenemos un alto grado de certeza y cuál podría ser la solución. No estoy diciendo bajo ningún concepto, y hago un alto acá para recordarles a todas las personas que ven este canal o que ven este video, que estos pasajes difíciles, bastante enigmáticos en la Biblia, que en la tradición cristiana, evangélica y en otras tradiciones también, es muy rápido decir, ya, esto es un demonio el que está hablando, porque todo lo que aparezca cuando se evoca o cuando se consulta a una pitonisa es un demonio lo que aparece. Por lo menos en este pasaje yo recomiendo que tengamos mucha cautela y que controlemos un poco la rapidez al emitir juicios, porque son textos, primero son textos muy antiguos y hay otros contextos en la Biblia que nos van a ayudar a entender un poquito y ustedes verán más adelante. Personalmente en clases, en aulas, académicamente hablando me refiero, y en iglesias, he trabajado bastante este texto y siempre me inclino a que los creyentes tengan mucho cuidado y que no se apresuren a emitir juicios, porque hay en ciertos escenarios personas que enseguida a todo le llaman diabólico. Esta versión de la Biblia es diabólica, aquella otra versión es diabólica porque no tiene esto, porque no tiene aquello, el que apareció ahí es un demonio. Entonces, a veces yo preferiría en el plano de la teología tener una cautela que me permita a mí mantener bajo control cualquier tipo de interpretación apresurada. Solamente quería hacer esa salvedad. Y si ustedes encuentran que hay teólogos, maestros de Biblia, pastores que tienen una opinión diferente a ustedes con respecto a este pasaje, yo recomiendo que se abra el debate, que se pueda debatir, que cada persona dé su punto de vista, su perspectiva, los datos que ha encontrado en la Biblia. Ustedes verán el contexto que yo les voy a dar sobre otros escenarios teológicos, aunque ya hablé del contexto histórico, de la trayectoria de Saúl, hablamos un poco de la geografía de los lugares que aparecen acá, pero también es importante ver otros escenarios que te van a dar luz al respecto. Muy bien, entonces, por ejemplo, la teoría número 1, vamos a trabajar así, teoría número 1, teoría número 2 y teoría número 3. La número 1 plantea que la divina sería una ventrílocua farsante que modificaba la voz para imitar voces de muertos. Ustedes seguramente han escuchado lo que es un ventrílocuo o una ventrílocua, que muchas veces están usando marionetas para modificar la voz sin mover casi los labios, que tú te quedas asombrado y te dices, increíble, ¿no? Pueden imitar diferentes voces, diferentes personajes y son muy buenos. Inclusive hay algunos o hay muchos que pueden cantar con varias voces
claro, de manera subsiguiente, ¿no? Eh, Intercalando las voces y pueden transformar, imitar, es algo impresionante. Cuando nosotros revisamos este texto de la pitonisa o la llamada pitonisa o adivina, cuando revisamos en el texto masorético, se habla de una en Ob. En hebreo tiene que ver, como ya les dije, con una evocadora de espíritus de muertos, tiene que ver con un hoyo. Hay un pasaje muy interesante en Isaías capítulo 29, verso 4, se los voy a leer en un momento para que ustedes vean, eh, bueno, no voy a decir las creencias que había en aquel tiempo, sino cómo se utiliza este tipo de referencia en el libro de Isaías. Hay que tener cuidado a la hora de, por favor, a la hora de interpretar el versículo. En Isaías 29:4 dice así: como voz de espíritu pitónico, desde la tumba susurrarás tus palabras desde el polvo. Si alguien dice, mira, ves que eso sí es verdad, de verdad los espíritus pitónicos o los muertos hablaban desde la tumba, etcétera, hay que tener cuidado. Tienes que leer el capítulo 29 para que veas lo que está hablando Dios acerca de Jerusalén o la llamada Ariel. ¿En qué contexto dice esto? Está hablando más de humillación que de declaración de autenticidad, de evocación de espíritus de muertos. Creo que con eso he dicho bastante, no voy a seguir allá, lo podemos hablar en otro momento. En Isaías 14 también hay unos temas de espíritus y de sombras del Sheol. Ahora bien, eh, lamentablemente los rollos del Mar Muerto no tienen gran parte de este texto, entonces no podemos trabajar ahí. Pero la Septuaginta, cuando revisamos la Septuaginta, eh, hay un término que tiene que ver con ventrílocuo o ventrílocua, que es engastrimuzos o engastrimizos. Este término lo podemos dividir en, que es una preposición, las personas que saben griego, es una preposición que implica dentro de o en, ¿no? Entonces, gaster es estómago, vientre, y mitos o muzos significa relato, que después llegó a ser mito, recuerden el término mitología, etc. Entonces, parece ser que los traductores de la Septuaginta, cuando van a traducir este término hebreo, según la creencia de la época o probablemente de alguna, bueno, de un judaísmo o del contexto greco-latino para negar la realidad de la invocación de un muerto o para resolver algún problema, eso es totalmente posible, hayan usado este término que se refiere al que habla o significa el que habla desde el vientre. Miren, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes o quizás pequeños, había personas que decían, no, el ventrílocuo habla con el vientre. No, no, sabemos que no es así. Científicamente hablando, no es así. No hablan con el vientre, pero es una creencia. Puede ser una creencia o puede ser una manera de negar la autenticidad de la evocación del espíritu de Daniel. Eso lo podemos discutir también. Lo que quiero que sepan es que también pudiera darse el caso de que las personas pensaban no que hablaban tanto con el vientre, sino que hablaban desde adentro. Entonces alguien podría decir, bueno, estaban poseídos de demonios y los demonios hablaban desde adentro. Eso es una posibilidad. Ahora, lo que quiero que sepan es que el uso de este término en la Septuaginta sugiere que la pitonisa de Endor era vista como alguien que hablaba desde adentro o actuaba como un canal para voces, podría ser también. Bueno, si era una farsa o no, depende de la interpretación de las personas, no vamos a entrar a profundidad. Ahora, lo que sí quiero es que quiero comentarles cuáles son los problemas de esta teoría, de decir que, por ejemplo, la pitonisa o la adivina era una farsante, estaba imitando voces, estaba fingiendo que era el espíritu de Samuel, todo eso. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Número uno, eh, ella se da un gran susto y clama a gran voz, eso se describe, ya lo leímos en 1 Samuel 28:12. Esta mujer se asusta. Es decir, si fuera una farsa o una impostora, ella no tendría por qué asustarse, no se daría cuenta de que era Saúl, ¿no? Simplemente habría seguido fingiendo para que la persona que consulta creyera que de verdad estaba hablando con Saúl, hubiera imitado la voz, etcétera. Habría sido un problema porque Saúl estaba acostumbrado a reconocer la voz de Samuel
Entonces, ¿por qué pensaríamos que la divina conocía a la perfección la voz de Samuel como para imitarlo? Bueno, eso sería una pregunta que nos traería problemas responderle y estaríamos especulando demasiado. Cuando hacemos exégesis en la Biblia, cuando abordamos el texto y lo interpretamos, tenemos que evitar la fascinación, la imaginación desbordada o exagerada o la fantasía. Entonces, nosotros trabajamos con datos bíblicos y contexto lingüístico, cultural, histórico. Entonces, ahí les dejo esa pregunta. Otro problema sería que el narrador está constantemente diciendo que es Samuel el personaje que se aparece. Es decir, el narrador nunca dice que es un demonio, siempre está diciendo que es Samuel. Ya después yo les voy a dar los datos. El tercer problema que tiene esta teoría, y no significa que no tenga más, solamente estoy tratando de resumir, el tercer problema lo resumo de esta manera. Sería la precisión profética de la aparición. Sí, esa persona que el narrador dice constantemente que es Samuel, que la divina dice que es Samuel, es un Elohim que sale de la tierra y ella le llama, ella lo describe como un anciano que trae el manto. eh, Muchos intérpretes indican que al aparecer el manto que usaba el profeta, ya automáticamente Saúl entiende que es él. Recuerden, Saúl no lo ve, pero Saúl entiende que es Samuel. Entonces tenemos al narrador, tenemos a la adivina y tenemos a Saúl todos diciendo que es Samuel. Claro, podría haber un engaño de un demonio, por supuesto. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz y una serie de cosas, pero creo que hay que tener cuidado de no forzar demasiado el texto para buscar la mentalidad evangélica protestante moderna e incorporarla al pasaje. Vamos a continuar con el pasaje, tratar de que el pasaje nos arroje más luz. Bueno, ese tercer problema para mí es magnífico, ¿no? Si ella es una impostora, si es una ventrílocua, no podría profetizar como lo hizo el personaje que apareció. Primero, porque el personaje le asegura categóricamente que Dios se ha convertido en su adversario o lo ha hecho a él su adversario y después le dice que va a morir él, sus hijos e Israel será entregado en manos de los filisteos y van a morir mañana. El término mañana lo vamos a ver ahora. Y eso ocurrió. Según el relato de la Biblia, eso fue lo que ocurrió. Un impostor no puede saber lo que va a pasar. Así que tenemos que descartar esa primera teoría. ¿Cuál sería la segunda teoría? Sería que la divina no sería una farsante ventrílocua o imitadora de voces, pero sí estaría invocando un espíritu demoníaco suplantador de la identidad de Samuel. Armé esa frase porque me gusta, ¿no? Un espíritu demoníaco suplantador de la identidad de Samuel. Es decir, se hace pasar por Samuel, imita la voz de Samuel. Muchas personas dirían, bueno, los espíritus inmundos, los demonios, por seguir a ciertos personajes, pueden llegar a, y son seres que tienen ciertos poderes, pueden llegar a imitar bien la voz de Samuel y confundir a Saúl, se pueden disfrazar, por eso yo hablé de la suplantación de la identidad de Samuel, y la pitonisa o la divina pudiera decir, bueno, pues este es Samuel, porque el texto sí lo dice, el texto dice, al ver a Samuel, bueno, muchas personas piensan que esta pitonisa o esta divina había visto a Samuel. Samuel era un personaje muy conocido. Muchas veces la Biblia dice que Samuel convocaba a Israel, la gente lo veía, entonces ella sí lo ve y lo describe como un Elohim o un anciano que sale con un manto y sale de la tierra, de abajo y viene a la tierra. Entonces, esa sería la segunda teoría. Recuerden, la primera, una ventrílocua imitadora de voces farsante. Y esa la descartamos por los problemas que tiene esa interpretación. La segunda sería que la divina invoca a un muerto o a un demonio, perdón, suplanta la identidad de Samuel y empieza a engañar a todo el mundo. Engañaría al narrador, engañaría a la divina, engaña a Saúl y engaña a todos los que están con Saúl y los que estén con la divina. Entonces, veamos, ¿no? Eso es una posibilidad. Y eso es lo que creemos. Nosotros yo creo firmemente que si dado el caso de un medium espiritista o una adivinadora o una evocadora de muertos, que apareciera alguien, que alguien viera un ser, un espíritu incorpóreo, ¿no? Que hablara, imitara voz, etcétera, yo creo firmemente que eso sería un demonio. Sí. Yo estoy analizando, esta es la regla general. Son espíritus engañadores que eh,
distorsionan la realidad, la parte visual, auditiva y la parte del relato, ¿no? Y que estos espíritus pudieran saber algo del futuro, bueno, eso depende de cómo lo interpretamos. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando no tenemos mucha información, especular, que es eso lo que creo que mucha gente hace, mucha especulación a la hora, mucha fascinación. La gente ha visto muchas películas de Hollywood y otras compañías, y hay mucho espiritismo, mucha brujería, mucho espíritu vagando después de muerto, buscando venganza. Entonces hay que tener cuidado de no trasladar la mentalidad occidental al texto sagrado. Bien, ¿qué más tenemos con la segunda teoría? Bueno, el narrador no dijo abiertamente que era un demonio. ¿Por qué dice con determinación que era Samuel el personaje de la aparición? Miren, vamos a leer primero de Samuel 28, 12, 15, 16 y 20. Creo que ya lo leímos, ¿no? Entonces, ya ustedes saben, para no volverlo a leer, que el narrador del texto, el que escribe ese relato, está diciendo constantemente que es Samuel el que habla, Samuel el que se aparece, Samuel el que profetiza, etcétera. Eso no lo podemos negar. Hay personas que han dicho, no, el problema es que el narrador, el agiógrafo, el escritor sagrado, está narrando lo que los siervos de Saúl observaron ese día. Entonces, el narrador habría buscado a esos siervos de Saúl, ellos vendrían, narrarían todo lo que vieron, y como la creencia popular probablemente es que cuando se invocaba a un muerto a través de estas pitonisas o adivinas, que de verdad salían los muertos, estas personas que no son teólogos, no son maestros de Biblia, ni son profetas, simplemente son los siervos de Saúl, entonces que ellos dirían lo que se vio allí. Bueno, eso es también una especulación, ¿no? No es descabellada, tiene su lógica, pero igual estamos especulando. No tenemos ninguna evidencia de que estos siervos de Saúl, al relatar lo que sucedió, hayan distorsionado la realidad. Además, es interesante que si el agiógrafo es inspirado por Dios, debería, supuestamente, ¿no? Debería identificar que eso es un demonio, es un engaño y no es Samuel. Lo que permite Dios en la redacción del texto sagrado es que se diga constantemente que Samuel, el que habla, y ahora vamos a ver otros detalles, estos no son los únicos. No se trata de imaginar cosas, se trata de los datos que hay en el texto sagrado. Bueno, ¿por qué otra pregunta que hacemos en la teoría 2? ¿Por qué un demonio exaltaría tanto el nombre de Yahvé, honrando su palabra y eh, con tanta precisión profética desde un discurso ético significativo? Miren las palabras que puse aquí cuando escribí todo esto. Repito de nuevo, ¿por qué un demonio exaltaría tanto el nombre de Yahvé? ¿Dónde vemos en la Biblia a los demonios, a Satanás, a los espíritus inmundos exaltar tanto el nombre de Yahvé? Por ejemplo, el endemoniado de Garás, de Gergesa o de Gadara, esos son términos alternativos en la traducción o en la base textual, lo que dicen, sabemos quién eres el Hijo del Altísimo, pero no están reconociendo el Altísimo, la palabra del Altísimo es impresionante. No, no, ellos están aterrados porque Jesús sí los puede enviar al abismo y le piden que no lo haga y le piden, mira ya lo que hay, mejor envíanos allá. Entonces, ¿cómo un demonio exaltaría tanto el nombre de Yahvé? Honrando su palabra y la precisión profética de Yahvé desde un discurso ético significativo. ¿Por qué digo desde un discurso ético significativo? Porque si esto fuera un demonio, lo que está haciendo es presentándose desde la perspectiva, digamos, ética de Samuel el profeta. Entonces, está representando a la perfección a Dios como si fuera un profeta, en caso de que fuera, eh, en el caso de que fuera un demonio. ¿A qué me refiero? Vamos a leer. Samuel le dijo, verso 16, si Yahvé se ha apartado de ti y se ha hecho tu adversario, ¿por qué me preguntas a mí? Sí, eso es muy lógico. ¿Por qué tú me incomodas? ¿Por qué me preguntas a ti si el mismo Yahvé no te responde ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim? Entonces, ¿por qué vienes a mí? Lo segundo sería, bueno, el verso 17, Yahvé ha hecho como habló por medio mío. Es decir, le está dando crédito a la palabra de Yahvé. Yahvé lo ha hecho. Él habló a través de mí, está hablando ese personaje que dice el texto que es Samuel, Yahvé habló a través de mí y lo cumplió. Es decir, está poniendo a Samuel como un profeta verdadero
a través del cual habla Yahvé y Yahvé cumple su palabra a través de Samuel. Son algunos detalles que vemos en el texto. ¿Qué más vemos? Dice, arrancó Yahvé el reino de tu mano. Eso ya lo habíamos leído en un texto hace un rato. Lo arrancó, te lo quitó. Él te pudo haber hecho perpetuarte en el reinado, pero te lo quitó y se lo ha entregado a tu compañero David. Verso 18. Por cuanto no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, perdón. O sea, estamos hablando de los amalecitas, rectifico, Amalek, los amalecitas. Por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Miren, el término hoy es interesante porque después aparece el término mañana. Es decir, hoy ahí se refiere a un acontecimiento sin hablar necesariamente de 24 horas. Es decir, ¿qué te ha hecho Dios? Es decir, en los últimos días o en la última época de tu reinado, Yahvé, por tu rebelión, te ha desechado, se ha convertido él en tu adversario y te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Es decir, no fue ese mismo día cuando Dios le quitó, no fue hoy, ese mismo día, aquel día en que Yahvé le quitó el reino a Saúl. Fue antes, ya lo había hecho antes. Es decir, tiempo atrás. Pero el término hoy tiene esa connotación de, por ejemplo, al presente, te lo ha hecho en la actualidad, actualmente. Ahora bien, después dice, además, Yahvé entregará a Israel, ahora está profetizando, está anunciando anticipadamente lo que va a suceder con los filisteos, con Israel. Yahvé entregará a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente Yahvé entregará también el campamento de Israel en manos de los filisteos. Miren cuánta honra y cuánta profecía anticipada está dando este personaje identificado con Samuel. Primero, Yahvé entregará contigo entregará a Israel, perdón, contigo en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente Yahvé entregará también al campamento de Israel en manos de los filisteos. Y ahí, bueno, ahí Saúl sucumbe. Dice, inmediatamente Saúl cayó en tierra, cuán alto era o cuán largo era, y tuvo gran terror o temor por las palabras de Samuel. Volvemos con el tema del narrador. El narrador pudo haber dicho por las palabras del demonio. eh, no considero la teoría 1 porque sería absurdo que una farsante pudiera saber tantas cosas y con tanta precisión, ¿no? Bueno, eh, el otro, la otra, el otro punto que trato con la teoría número 2, al igual que en la teoría número 1, si la divina estaba acostumbrada a invocar espíritus suplantadores de identidad de muertos, ¿por qué un susto tan grande y un clamor a gran voz? ¿Por qué razón? Eso habría que explicarlo bien para resolver el dilema de el personaje que de verdad está ahí hablando o comunicándole, dándole información a Saúl. Se equivocó el espíritu demoníaco suplantador de identidad, porque algunos dicen eso, es un demonio porque se equivocó al decir que mañana, y si después vemos en el capítulo 30 y capítulo 31, hay muchas personas que dicen que no sucedió ese mañana al otro día, de estar hablando, invocando al muerto, al otro día. Entonces, bueno, se equivocó el demonio. Vamos a hacer un análisis etimológico. Vamos a revisar un poco el término que aparece ahí. Eso es importante. Ya yo les dije que el conocer el griego, el hebreo, no te da la absoluta certeza de la interpretación de un pasaje si lo sacas del contexto. Entonces, el contexto es muy importante. También los idiomas antiguos. Ahora bien, entonces, se equivocó el espíritu demoníaco suplantador de identidad de personas muertas al profetizar la muerte de Saúl, de sus hijos, la derrota de Israel en manos de los filisteos y el día en que ocurriría mañana, y el lugar de los muertos, el Sheol. Son bastantes cosas. Ahora, nos encontramos con dos problemas que lo vamos a resolver en la teoría número 3. Mañana. No dije que no haya sucedido mañana, que hay que revisar bien el capítulo 30 y el capítulo 31. Algunos piensan que lo que se relata en el capítulo 30 está sucediendo en otro tipo de proceso. A veces la Biblia trabaja así. No siempre hay cronología, sino enunciados de sucesos relacionados. Tampoco estoy diciendo que no haya ocurrido días después. No es eso lo que estoy diciendo. Simplemente no estoy tomando una postura. Solo quiero resolver
esta situación con la etimología, con el término. Entonces, por regla general, ese es el último punto que quiero tratar en la teoría 2. No quiere decir que no haya otras cuestiones que hemos analizado, claro que sí, pero para no extendernos demasiado, porque ya llevamos aproximadamente una hora, por regla general, las apariciones de espíritus de muertos deben ser consideradas como manifestaciones demoníacas o falsas. Demoníacas o falsas. Hay muchas personas que son farsantes, que ganan dinero imitando voces, diciéndole a la gente que hay un muerto por ahí rondando, son falsos. Pero hay otros que pudieran ser por el poder y la fechoría satánica, por ciertos poderes que tienen los demonios, pues no descartamos que ocurran ciertas cosas. Pero, por regla general, debe considerarse tanto las manifestaciones demoníacas como las falsas, deben considerarse como eh, una terrible desobediencia ante Dios, ante el Dios de la Biblia. Los espíritus de los muertos están bajo el control absoluto, eso lo estoy aclarando yo, ¿no? En el contexto de la segunda teoría. Para confirmarla, ¿no? Esa parte. Los espíritus de los muertos están bajo el control absoluto de Dios en los lugares de sus destinos temporales hasta la llegada del destino eterno. Pueden leer Lucas 16, 19 al 31, que en ese relato del rico y Lázaro, aunque muchas personas dicen es una alegoría, otros dicen no, porque se menciona un nombre, se menciona a Lázaro, se menciona a Abraham. Lo vamos a discutir. De cualquier manera, Cristo no puede engañar a las personas a través de una parábola, en caso de que fuera una parábola. Y en las parábolas de Cristo se relatan escenarios reales, no escenarios ficticios, ¿no? Ustedes pueden revisar todas las parábolas y todo lo que se relata en las parábolas se desarrolla en escenarios que son comunes al ser humano de la época. Por eso ellos entendían las parábolas. Las parábolas, por supuesto, son relatos que recrean alguna realidad o alguna verdad. No tienen que ser relatos históricos, pueden ser resultado de la imaginación del maestro, del rabino, pero como no dice el texto de Lucas 16 del rico y Lázaro, que fuera una parábola, entonces muchas personas han dicho, no, eso es un relato porque menciona nombres, porque refleja una realidad del mundo ultratumba, etcétera. El punto aquí es que los espíritus de los muertos, sea en el Hades, como estaba el rico y miles y millones de personas condenadas en su etapa, en su periodo, digamos, en los lugares temporales, porque no ha llegado el juicio final, o el seno de Abraham, antes que Cristo hiciera lo que hizo, que después se puede ver en Efesios, en una carta de Pedro, eh, cualquiera que sea la condición y el destino temporal de todo ser humano que muere, todo espíritu de ser humano está controlado por Dios. Está bajo el control de Dios y no de pitonisas, ni de adivinos, ni de agoreros, ni de nigromantes. Por eso no tienen acceso a ese lugar de muertos. Ellos no lo tienen, ¿no? Ellos no lo tienen. Aquí estoy tratando de ver el punto fuerte de la segunda teoría. No tienen acceso y todo lo que se haga es falso, sea demoníaco o una farsa, todo es falso y debe enseñársele a la iglesia a no consultar muertos, a no consultar cartas ni prácticas de religiones paganas. Eso está prohibido y dejamos nuestra posición en el ministerio en letra y voz, que es categóricamente así. Nosotros lo creemos firmemente, ¿no? Aún cuando se aparezca un familiar, un abuelo, un padre y venga diciendo cosas hermosas, no hay autorización real para salir del lugar de los muertos. No lo hay, ¿no? Ahora bien, ¿hay casos excepcionales en la Biblia? Sí, los vamos a ver ahora en la tercera teoría. Y también en primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 20, se ve cómo ahí está el lugar donde Cristo desciende a los espíritus encarcelados y el término encarcelado nos arroja bastante luz. Y vamos a la última teoría. Gracias por la paciencia, pero esto es importante porque yo estoy en contra de analizar los relatos desde una perspectiva específica, una escuela de pensamiento, denigrando a las demás y no reconociendo las teorías que hay, los datos, los pros y los contras. Yo creo que ese es el proceso auténtico de la exégesis, abordar el texto sagrado revisando las teorías que hay
revisando los datos y ver qué es plausible y qué nos arroja mayor certeza por la cantidad de datos que tenemos a nuestro favor. Y miren cómo estoy controlando el proceso de abordaje de la Biblia, cómo abordo las Escrituras. Bueno, la tercera teoría, que también es muy interesante, plantea que la aparición sí sería el espíritu de Samuel. Esa sería la tercera teoría. Ahora bien, hago una pregunta en la tercera teoría. ¿Puede una divina traer de vuelta a los muertos? Eso ya lo hemos hablado, ¿no? No pueden hacerlo. Pero bueno, yo solo estoy planteando preguntas. ¿Pueden los nigromantes, en algunos contextos se le llaman necromantes, ¿no? ¿Pueden los nigromantes y evocadores de espíritus sacar a los muertos del Sheol o del Seol y traerlos a la tierra para consultarlos sobre asuntos humanos y el futuro de los vivos? La respuesta mía es categórica. Son preguntas fuertes a esta teoría 3 porque es una regla general, pero la respuesta mía es, no pueden hacerlo. No tienen autoridad, ni poder, ni tienen autorización de Yahvé para hacerlo. No lo tienen. Por eso están prohibidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Están condenados. No solo ellos, sino los que practiquen y los que los consulten. Están condenados. No tienen autoridad de abrir el infierno o el inframundo, como quieras llamarle, aunque el infierno no siempre es la mejor palabra, ¿no? Porque se traduce de una palabra que no necesariamente significaba lo que la gente a veces tiene en la mente por causa de la literatura, de las películas y todo esto. Ahora bien, el tercer punto que yo planteo en la teoría 3 es el siguiente. Yahvé, por causa de la rebelión de Saúl, y para frenar la obstinación del rey ya desechado, decide utilizar este proceso de obstinación y rebelión para anunciar definitivamente por medio de su profeta, es decir, supuestamente este Samuel que se levanta de entre los muertos, el destino final de Saúl y de Israel en aquel momento histórico. Muy bien. Esto es una declaración que después pueden revisar el video para no repetirla tanto. Pero ahí hay detalle, ahí nos sobran las palabras. ¿Por qué utilizaría Yahvé? Esto es una pregunta que le hago a la tercera teoría. ¿Por qué utilizaría Yahvé un medio condenado por él, es decir, por él mismo, en todo Israel para manifestarse cuando tenía medios legales como sueños, profetas o Urim? ¿Por qué lo haría Dios? Si Dios tenía sus métodos legales, los métodos tradicionales, convencionales, aprobados por él para revelarse a través de profetas, sueños, etcétera, ¿por qué utilizaría el medio de la pitonisa, de la divina, cuando es un medio condenado, era una abominación delante de Dios? Esas son buenas preguntas y esos son puntos débiles que tiene la tercera teoría. Puede ser que usted se incline por la tercera, bueno, hay lógica aquí, aunque veamos. Pero esos son puntos muy débiles. ¿Por qué Dios lo haría? ¿Por qué? Ahora vienen otras preguntas. ¿Habría hecho Dios eso mismo a través de métodos o medios no convencionales en otros relatos bíblicos? Ahí es mi punto. Muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué el narrador dijo abiertamente, por qué el narrador no dijo abiertamente que era un demonio? ¿Por qué dice con determinación que el personaje de la aparición era Samuel? Ya ustedes saben todos los pasajes. ¿Por qué tanta precisión profética? ¿Por qué tanta atribución profética a Yahvé y tanta exaltación de su nombre como ya analizamos en la otra teoría? Bueno, para ir finalizando, veamos los medios no convencionales y cómo los utilizó Dios en otros escenarios teológicos o en otros relatos bíblicos. Y esto nos podría arrojar luz de que la tercera teoría pudiera ser o podría ser plausible, es decir, podría tener un peso textual y teológico de que el personaje no era un demonio, sino Samuel. Y ustedes verán a qué nos estamos refiriendo. Por eso hay que ir con cautela siempre que se aproximen a un texto difícil de la Biblia. No se apresuren demasiado. En la Biblia hay muchos pasajes, escenarios teológicos muy fáciles de entender. Lo puede entender cualquier persona. Pero los textos que son polémicos,
por generaciones, difíciles, enigmáticos, hay que abordarlos con mucho cuidado. Y si alguien tiene una opinión distinta a la nuestra, no hay que estar maltratando a las personas ni llamándoles diabólicos, porque la verdad es que de las tres teorías que estamos viendo, hay dos de ellas que tienen bastante peso, pero probablemente haya una de ellas que tiene mayor peso y mayor lógica teológica, es decir, según los escenarios de la Biblia. Vamos a ir al pasaje. Pregunto, ¿tenemos casos específicos y controlados en las Escrituras donde Dios utiliza medios no convencionales para dar escarmientos a personajes o generaciones obstinadas, donde utiliza lo malo o lo negativo para castigar? Bueno, ya habíamos visto un caso en las primeras teorías, y es el espíritu malo de parte de Yahvé. Lo que la gente convencionalmente, lo que la gente espera desde la Biblia es que Yahvé no utilice espíritus malos o espíritus que ejecuten el mal para atormentar a alguien. Pero, mire la pregunta, ¿utiliza Dios medios específicos controlados, es decir, controlados por Él, que es el soberano del universo, para frenar la locura, la obstinación, el orgullo, la rebelión de un personaje bíblico obstinado? ¿Pudiera Dios usarlo? Bueno, ya tenemos un caso ahí. El caso de ese espíritu malo que en reiteradas ocasiones, atormentó, eh, incitó a Saúl para arremeter contra el ungido de Yahvé, que en ese caso era el futuro rey David. Por regla general, repito, por regla general, en la Biblia los espíritus de muertos no salen para informar a los vivos. Ya eso lo he repetido varias veces. Yo espero que nadie saque una parte de mi video de contexto para decir otras cosas. Eso lo he dicho muy claro y esa es mi creencia. Sin embargo, tenemos dos extraños relatos excepcionales en el Nuevo Testamento donde aparecen espíritus de muertos o apariciones extrañas de resucitados. Ya ustedes seguramente se imaginan a qué nos estamos refiriendo. Hay excepciones claras y apariciones de espíritus de seres humanos, como la aparición de Moisés y Elías en la transfiguración, que entran bajo las decisiones de Dios para eventos controlados que son trascendentes y específicos. Mateo 27, 52 y 53. Vamos a leerlo. Yo sé que las personas saben esto, pero vamos a leerlo para que no perdamos de vista lo que estamos infiriendo, ¿no? Mateo 27 es un pasaje único, como miren, perdón, no es este pasaje único al que me va a referir. Este pasaje donde aparece, sabemos que Elías fue llevado por autorización de Dios, eh, fue sacado de la tierra. Es decir, no vemos la muerte, no vemos que haya muerto, sino que él fue sacado vivo de la tierra. Ya ustedes saben el relato con el profeta Eliseo. Y el caso de Moisés sí sabemos que murió. De cualquier manera, cualquiera que sea la condición de estos dos personajes bíblicos, uno representante, el legítimo representante de la ley, que es Moisés, y el otro, el profeta por excelencia. No quiere decir que no haya otros profetas magníficos, importantes, que Dios lo trabajó a través de ellos, pero Elías es como un representante de los profetas, y eso lo vemos en el último libro de la Biblia, al final, del Antiguo Testamento al final. Eh, Cualquiera que sea la condición, los dos aparecieron en espíritu y son personas que no están en la tierra. Por lo tanto, aquí tenemos un caso excepcional. Tenemos una excepción donde Yahvé, por medios controlados, viene y utiliza ese medio no convencional para que trasciende, ¿no? Trasciende y ellos vienen a dialogar con el Mesías, con el ungido de Dios, con el Mesías Rey. Así que ahí tenemos un caso que normalmente, por ejemplo, y Pedro se emociona, pero lo que Pedro dice: ¿quieres que hagamos enramadas para ti, para Elías, para Moisés, para que se queden acá? Están emocionados, ¿no? Entonces, pero no empezaron: un demonio, un espíritu inmundo. No empezaron, además que el Mesías estaba en la presencia de ellos. ¿A quién se le iba a ocurrir decir que eran demonios? Bueno, eso es algo en lo que puedes pensar, puedes meditar y pedirle a Dios más luz. Muy bien. 27, 52, 53. Y dice así. No, perdón, este no es el texto de Elías y Moisés, este es el texto de la aparición de los espíritus, estos que resucitaron, ¿no? Los textos de Moisés y Elías están en otro pasaje. Vamos a leer este, y dice así: y he aquí
el velo del santuario o del templo fue rasgado en dos de arriba abajo y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Y los sepulcros fueron abiertos, recuerden, estamos hablando del lugar del Gólgota, los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Es decir, gente que estaba muerta, santos, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, cosa muy extraña porque eso no es normal, salir, solo imagínense ustedes de pronto un tipo de resurrección donde los muertos empiezan a salir de los sepulcros. Eso es aterrador. Es decir, algo parecido a lo que está pasando con Samuel y Saúl y la divina en el capítulo 28 de primero de Samuel. Bueno, fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Son apariciones de muertos. Claro, en este caso son muertos resucitados. En el caso de Moisés y Elías, Moisés estaba muerto y aparece el espíritu de Moisés. En el caso de Elías, cualquiera que sea su condición, aparece el espíritu de él. ¿Ven? Son casos no convencionales, son excepciones a las reglas, pero están ahí en la Biblia y Dios los está utilizando para para cumplir sus propósitos. Recuerden que Él es el soberano. Ahora, esos no son los únicos. Ahí hemos visto dos casos. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes del asna o de una burrita parlante que habló cuando leemos Números 22, 21 al 30? Acuérdense lo que yo les leí al principio, que Dios podría usar métodos no convencionales, excepcionales, son excepciones, para frenar la locura de un profeta, para frenar la obstinación de Saúl, como el espíritu malo que venía de parte de Jehová para frenar esa locura que él tenía, o para endurecer su corazón también, podemos hablar así, ¿no? Entonces, en Números 22, miren lo que pasa aquí. No lo puedo leer todo, lógico, porque es largo el texto. ¿Recuerdan cuando Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel? Bueno, cuando Balaam, bueno, a él le piden que maldiga y todo esto, y él es considerado aquí como un adivino. Por ejemplo, en el verso 22:7 dice, fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga para el adivino en sus manos y llegaron a Balaam y le hablaron las palabras de Balac. ¿Ven? Entonces, en el verso 21, miren lo que dice también. Así Balaam se levantó por la mañana y, bueno, preparó su asna y fue con los jerarcas de Moab. Pero mientras él iba, la ira de Dios se encendió, ¿ven? La obstinación de un adivino y todo esto. Y el ángel de Yahvé se colocó en el camino para oponerse a él. Y él iba montado en su asna y dos siervos con él. Y cuando el asna vio al ángel de Yahvé colocado en el camino con su espada desenvainada en su mano, el asna se desvió del camino y se fue por el campo. Entonces Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Yahvé estaba en pie en el sendero entre las viñas, el cual tenía una cerca a un lado y otra cerca al otro. Al ver al ángel de Yahvé, perdón, el asna se pegó contra la cerca, apretando el pie de Balaam contra la cerca, y él volvió a azotarla. Entonces el ángel de Yahvé pasó más allá y se puso en pie en una angostura donde no había camino para desviarse ni a derecha ni a izquierda. Miren qué largo el relato. Al ver al ángel de Yahvé, el asna se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con la vara. Entonces Yahvé le abrió la boca al asna. Ahí es mi punto también. Estos son métodos no convencionales. Es decir, los animales no hablan el lenguaje de los seres humanos, no hablan en nuestros idiomas. Entonces, si de pronto Balaam veía al asna hablar, ahí había algo de conmoción. Yo diría que hasta de terror. Entonces, pero fue Yahvé el que le abre la boca. No es lo tradicional, no es lo convencional, pero Yahvé lo hace porque él es soberano. Le abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado ya 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué porque me has maltratado? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna en la que has cabalgado toda la vida hasta hoy?
¿acostumbro a hacerte esto? Y él respondió, no. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Yahvé en pie o de pie en el camino con su espada desenvainada en la mano, y Balaam hizo reverencia y se postró sobre su rostro. ¿Ven? Una costumbre que ya les había dicho, lo que hizo Saúl ante Samuel, es una costumbre del Antiguo Oriente Próximo, eso está bien estudiado. He aquí, yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. En este caso, ¿qué está pasando? Yahvé usa un método no convencional para oponerse a la obstinación de este adivino que venía a maldecir a Israel por solicitud de Balac, y Dios le abre la boca al asna y el asna empieza a hablar con este hombre. El asna no es que tenga un espíritu demoníaco, no, nada de eso dice el texto. Eso sería imaginación de la gente. Simplemente Yahvé le abre la boca al asna y el asna empieza a dialogar. Y a mí lo que me llama la atención es que Balaam no dice, no se aterra. Es decir, yo sentiría una gran perplejidad, no sé lo que haría, cómo manejaría la situación. Él empezó a dialogar en su obstinación, en su rebelión, él empezó a dialogar con el asna, ¿no? Ahí tenemos otro pasaje que nos pueda arrojar luz para analizar 1 Samuel capítulo 28. Hay otros más, este no es el único. Quiero hablarte de uno en cuanto a Pablo, en 2 Corintios 12:7. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Porque aquí podemos decir, sí, pero allá era Balaam, un adivino, en el otro lugar era Saúl, un soberbio, uno que ya Dios había desechado, pero en el caso del apóstol Pablo no, este es un hombre de Dios, claro que es un hombre de Dios, 100%, estoy de acuerdo, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero él tuvo una visión y él la relata en 2 Corintios capítulo 12. Él relata y dice, él dice, sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, el tal hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Perdón. Esto es un método no común tampoco. Es decir, no es normal que Dios esté arrebatando personas al tercer cielo. La gente imagina mucho, mucha gente lo dice, pero nosotros creemos que es un método no convencional, son excepciones y Dios lo decide así. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Él fue arrebatado del paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Ahora bien, en el verso 7 dice, aún con la grandeza de la revelación, ahí termina un punto, pero mi punto es el 7 un poquito más adelante. Por lo cual, para que no me enaltezca, es decir, para que yo no me vuelva una persona soberbia por haber subido al cielo y al paraíso, haber escuchado cosas increíbles, para que yo no me enaltezca, para que no suceda, le pusieron un alto. ¿Cómo se lo pusieron? Miren, un método no convencional, es decir, no es común verlo, aunque Dios puede estar obrando de muchas maneras en todo el mundo y nosotros, seres ignorantes, que solamente podemos conocer nuestro contexto, lo que investigamos, pero nosotros no sabemos cómo obra Dios. Cuando yo digo medios no convencionales, excepcionales, yo estoy hablando desde mi ignorancia como ser humano limitado al estudiar las escrituras, pero Dios obra como a él le place. Y puede ser que él haya repetido estos medios no convencionales, inclusive prohibidos al ser humano, en otras condiciones y en otros contextos. Yo no soy Dios para determinar lo que él puede o lo que no puede hacer, ¿no? Eso es para que quede claro. Entonces, él dice, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, ojo con esto, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. Por eso 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí y él me dijo, bástate mi gracia. Ya ustedes seguramente conocen la parte final de ese relato de Pablo, pero a mí lo que me llama la atención es que el término en griego, cuando se habla de mensajero de Satanás, dice ángelos satana, es decir, un ángel de Satanás. Bueno, lleguen a una conclusión a ver qué cosa sería un ángel de Satanás en un contexto paulino, en una carta, y este ángel de Satanás, porque eso es lo que dice el texto griego, lo que pasa es que traducen un mensajero de Satanás, pero las personas que saben griego revisen y van a ver ángelos satana, un ángel de Satanás. Ahora, ¿qué hacía? Lo abofeteaba. ¿Cómo un ángel de Satanás abofetea a un hombre, a un apóstol como Pablo? No tenemos ni idea. No vamos a especular, solo tenemos esa información y esos datos y yo no voy a imaginar y a fantasear, no. Simplemente no sabemos cómo lo hacía, pero Pablo lo declaró para que me abofeteara.
Ustedes saben que eso puede ser de una manera terrible. Y Pablo rogó a Dios que se lo quitara y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque ese ángelo Satana, que es un medio no convencional, es Yahvé. Yo no estoy diciendo que Yahvé fue el que envió al ángelo Satana, porque el texto tampoco lo dice así. Él dice, me fue dado. ¿Quién se lo dio? No vamos a entrar a especular. El texto no me da tanta información. Lo que sí dice el texto es que cuando él le robó a Dios, Dios no se lo quitó. Y Dios tenía el poder para quitárselo porque él es el soberano. Entonces, ahí tenemos otro medio no convencional, es excepcional, pero controlado por Dios, en condiciones controladas. ¿Se dan cuenta? Que el texto de Samuel, primero de Samuel 28, de Saúl y la pitonisa de Endor, tiene textos que podían ser paralelos, depende del cuidado con el que lo manejemos, con otras vías no convencionales que Dios ha usado. Hay muchas más, pero yo no quiero seguir extendiéndome porque ya estoy llegando al término y a mis conclusiones. Alguien dirá, pero ¿en serio que habrá algunas más? Sí, sí hay algunas más y muy interesante. Por ejemplo, en Primero de Reyes, esta es la última que voy a hablar. Hay otro texto en Primero de Samuel capítulo 6 que no voy a hablar de eso porque es un poco complicado descifrarlo, pero lo que quiero decirles es que eh, en Primero de Reyes capítulo 22, versos 19 al 22 y el verso 23, ya después lo buscan, ¿a qué está sucediendo aquí? El rey Josafat, que era el rey del reino del sur de Judá, viene y se reúne con el rey del norte, es decir, el rey que estaba en las 10 tribus del norte, y ellos quieren pelear contra el rey de Siria. Y para eso empiezan a buscar el auxilio de los profetas, como 400 profetas que Acab consultaba porque siempre le decían lo que él quería oír. Clásico en los contextos modernos, ¿no? Lo que quieres oír y no la verdad. Pero Josafat le dice, ¿acaso no hay otro varón de Dios o un profeta de Dios que te pueda decir la realidad? Entonces él le dice, sí, hay otro profeta, pero este no me gusta, yo lo desprecio porque él siempre me dice lo que yo no quiero escuchar, es decir, cosas negativas, porque era un profeta de Dios y le decía la verdad. No viene a endulzar el oído, ni a prometerte viajes al extranjero, ni a Japón, ni a la China, no, viene a decirte la verdad. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Qué dice Yahvé sobre ti? ¿No? Esto es un profeta verdadero. Entonces, este profeta viene y les relata a ellos un sueño o una visión que tiene. Vamos a buscarlo y con esto ya vamos cerrando. Primero de Reyes 22. Ya más o menos les puse el contexto, ¿no? Para que tengan una idea, después pueden ir al pasaje, leerlo completo, vean los detalles. Bueno, Micaías, que es el profeta que ellos eh, al final consultaron, porque ya Josafat hizo un poco de presión para que no se guiara por lo que decían los 400 profetas. Miren lo que va a decir Micaías. Vamos al 22 para avanzar, ¿no? Bueno, no, el 19. Y él le dijo, por eso oí la palabra de Yahvé. Vi a Yahvé, pongan atención a eso, vi a Yahvé sentado en su trono y el ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Yahvé, es como una visión de una corte, de la corte celestial de Dios. Él vio eso como profeta, Dios se lo reveló. ¿Quién inducirá a Acab, es decir, al rey del norte, quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Solo imagínense el escenario de la corte celestial. Dios está haciendo una pregunta y empiezan los seres celestiales, los que están ahí, no voy a definir si son ángeles, etcétera. Los seres que están ahí empiezan a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Esto, lo otro. Entonces, eso es lo que está revelando la visión de Micaías. Uno decía de una manera y otro de otra. No había un consenso. Y se presentó un espíritu ante Yahvé y dijo, yo lo induciré. Y le dijo Yahvé al espíritu, ¿de qué modo? Él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, es decir, de los falsos profetas, no de Micaías. Es decir, yo seré un espíritu de mentira en la boca de esos falsos profetas. Eso es un medio no convencional. Ahora, que Dios haya usado eso en otras ocasiones y no se haya registrado en texto bíblico,
no es mi responsabilidad ahora responder a eso. Pero esto es un método que no es común, o por lo menos no conocemos otros escenarios de la corte celestial ejecutando órdenes de este tipo. Es un espíritu que viene a poner mentira o espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y él dijo, Yahvé le dijo, ciertamente lo inducirás y prevalecerás. Ve y hazlo. ¿Ven? Yahvé soberano. Y sabe lo que está haciendo para frenar la locura del rey Acab, la obstinación, la desobediencia. ¿Ven ustedes cuál es el denominador común aquí? Bueno, hay varios puntos. Primero, que Dios puede usar y ha usado, y ya les he dado varias evidencias en la Biblia, de usar medios no convencionales controlados por él para frenar la locura de gente, de personajes bíblicos como Saúl, como el caso de Balaam, el adivino, como es el caso de Acab, el rey Acab, el orgullo de Pablo, o para que, no el orgullo, sino para que Pablo no se ensoberbeciera, se le fue dado un ángel de Satanás para que lo abofeteara. Miren, ven, todo esto son denominadores comunes. Es para frenar la locura de un profeta, para frenar la obstinación, para endurecer corazones, etc. Y Dios que es bueno, santo, puro, justo, sabe que cuando se llega a este punto es porque el profeta, el rey, cualquiera que sea la persona, se le ha dado innumerables oportunidades de arrepentimiento y se han obstinado. Entonces es ahí cuando Dios ejecuta sus acciones a través de medios no convencionales, como los casos que estamos presentando. Y ahora he aquí, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. Le estaba diciendo a Acab, pues Yahvé ha decretado el mal contra ti. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, a mí me parece que estas tres teorías pueden presentarnos a nosotros un panorama de la interpretación general de 1 de Samuel, capítulo 28. Y para aquellas personas que dicen, no, pero el demonio se equivocó porque dijo que mañana estarían. El término mahar en hebreo significa mañana, pero también puede significar de aquí en adelante o con el tiempo. Ojo, no estoy inventándome una etimología o un significado. De los diccionarios conocidos por las personas, por lo menos en Latinoamérica, tenemos muchos diccionarios de hebreo, pero yo quiero usar tres de los más conocidos, inclusive en el campo académico. Uno de ellos es Moisés Chávez. Mahar, según Moisés Chávez, puede significar mañana. Se usa literalmente para referirse al día siguiente, Primero de Reyes 19:2, etc. Pero también para el futuro o mañana. Eso lo dice el diccionario de él. En algunos contextos el término no solo indica el día siguiente, sino un futuro más amplio o indefinido, como en el caso de Génesis 30:33, donde Jacob habla de un tiempo posterior en el que su justicia será verificada. O en Éxodo 13:14, ¿se acuerdan ustedes cuando dice, y cuando tus hijos te pregunten esto y aquello, mañana, ¿qué les dirás? Bueno, le dirás esto. Está hablando del futuro, no del otro día, sino del futuro. Éxodo 13:14, donde se menciona que en el futuro los hijos de Israel preguntarán sobre la razón de la celebración de la Pascua. Ahí se usa mahar también, según Moisés Chávez, y eso está comprobado en la Biblia. Según el diccionario Strong, hebreo, que también es muy usado, aunque es un diccionario un poco antiguo, hay que actualizarlo, etc., pero lo voy a usar porque mucha gente lo sigue usando. ¿Qué dice este diccionario? El diccionario Strong dice que la expresión prop deferido, ahora voy a explicar qué significa. Significa propiamente deferido, es decir, algo que ha sido pospuesto o dejado para después. Ese es el término mahar. Fíjense, qué interesante. Esto sugiere que su significado básico es algo que ha sido aplazado para el futuro, lo cual se traduce generalmente como mañana, el día siguiente o, en un sentido más amplio, un tiempo futuro. Ese es el término mahar, el término mañana que está hablando Samuel, que le está diciendo a Saúl, mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. Sea que hayan sido entregados al día siguiente o varios días después, el término se ajusta y no es una equivocación, no es un demonio que está usando mal una palabra, eso es un error. Y el otro diccionario que yo tengo, por supuesto, de un erudito en Antiguo Testamento, en lengua hebrea, Luis Alonso Shekel, que algunos dicen Sekel o Shokel, pero se pronuncia Shekel,
él lo plantea muy claro. Lo mismo, él plantea Mahar, mañana, al día siguiente, el día de mañana, en el futuro, sentido estricto, el día, y ahí hay una serie de pasajes que él está hablando. Es decir, los tres diccionarios coinciden en que el término Mahar o mañana también puede significar de aquí en adelante, en el futuro, pasado el tiempo, etcétera. Y lo otro es el tema de tú y tus hijos estarán conmigo. Algunas personas dicen, no, que el demonio se equivocó porque Saúl, que está perdido, que está condenado, que va al infierno, no debería estar con Samuel, que estaría en el seno de Abraham. Y ven, ya estamos trayendo un texto aquí y lo estamos poniendo en la mente de un autor que posiblemente no tenía toda la información sobre el inframundo, no lo conocían, por lo tanto, el lugar general de los muertos o del espíritu de los muertos era el Sheol o el Seol. Entonces, no es un error que el espíritu que le apareció a Saúl le haya dicho, tú y tus hijos estarán mañana conmigo, ¿no? Es decir, conmigo es en el lugar de los muertos, etcétera. Eso es totalmente posible y forzarlo para decir, no, es un demonio que está mintiendo, creo que estamos exagerando y podríamos acarrear una interpretación torcida de las escrituras. Conclusiones. Tenemos tres teorías. La primera, una ventrílocua farsante, pero la tenemos que desechar porque fue muy precisa en las profecías que dio. Segundo, un demonio, pero es demasiado ético, demasiado exaltador del nombre de Dios, está siendo muy preciso en las profecías. Por ejemplo, muchas personas ponen en tela de juicio la idea de que un demonio pudiera saber exactamente que Saúl iba a ser entregado junto con sus hijos, Israel iba a ser entregado. Las personas podrían decir, bueno, pero hay un movimiento de ángeles, ellos se enteran por chismes o por lo que sea. No exageremos tanto, ¿no? Tengamos más bien el cuidado. Y además que ya vimos que esa teoría número 2 también tiene algunos problemas significativos. Y tendríamos la teoría número 3, que muchos eruditos, para que no crean que yo soy el que está innovando, no, no, no. Muchos eruditos creen que fue Samuel y que Dios excepcionalmente utilizó este medio para frenar a Saúl y darle el veredicto final. Es como la estocada final. Lo que yo estoy añadiendo a este estudio son los medios excepcionales de Dios que Dios ha usado en diferentes relatos bíblicos y eso fue lo que les di y se los expliqué uno por uno y les aseguré de que hay varios más, pero que no nos da el tiempo para hablar tanto y poder cerrar el proceso. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas sobre cuál es tu teoría? Revisa con cuidado este video, que es un video largo, pero es un video que está bien instruido, bien informado. Revísalo y escribe en la caja de comentarios qué tú opinas, qué crees. Ah, también te adelanto que no solo eruditos eh, se inclinan por la tercera teoría, sino que hay pastores, que no voy a mencionar aquí los nombres, muy famosos en el mundo latino, inclusive en el mundo de los pastores norteamericanos, etcétera, maestros de Biblia muy conocidos, muy renombrados, que si yo les diera los nombres, que no pertenecen a mi escuela teológica de pensamiento, pero son personas muy respetadas, que ellos creen que es la tercera teoría también. Yo me inclino generalmente por la tercera teoría, pero desde una perspectiva de incertidumbre para no cometer el error de dar un veredicto final y que todo el mundo ahora tenga que seguir lo que yo personalmente he creído. Así que dejo esto en tus manos. Escribe, si te ha gustado el video, si te ha ayudado a entender, si te ha arrojado luz para entender el pasaje de 1 Samuel 28, ponle me gusta, comparte con las personas, apoya el canal para que el contenido bíblico pueda seguir extendiéndose a otros escenarios. Deja tus comentarios. Si no te has suscrito al canal, pues suscríbete, activa la campanita para que cuando se suban los videos tú puedas ver los contenidos que te damos. Soy Orelvis Benítez, este es el ministerio en letra y voz, que Dios te bendiga abundantemente.